Muy buenas noches, ya lo avanzada de la hora. Tengo el gusto de presentar esta última mesa de la jornada de hoy, integrada por Luigi Testa, de la Facultad de Derecho de la Universidad Bocconi de Milán, haciendo estudios postdoctorales también, y a Cecilia Mora Donato, doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo agradezco a Diego, a Jorge Sánchez Cordero y a Pedro por la invitación y la oportunidad de participar en esta mesa. A pesar de no ser mexicano, yo estoy vinculado al instituto hace más de 34 años y aparte presido el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Colombia. Por eso nos unen muchos lazos de amistad y de trabajo. El tema de la función presupuestaria del Parlamento. Una breve nota, es la política. No solo el concepto del barril con el que se alimentan los políticos, sino modernamente con la mayor cantidad de dinero, de recursos y capacidades de orientación, pues es la política. Siempre entra el Senado, la Cámara, los jefes del grupo parlamentario, se sientan con el ministro de Hacienda, con Planeación, y buena parte del problema de la corrupción en América Latina es precisamente la participación parlamentaria en la definición presupuestaria. Hay varias escuelas, tendencias y modelos. Quisiéramos oír de ustedes dos cómo regulan sus países, México y Italia, las competencias presupuestarias del Congreso o del Parlamento. Luigi. Decimos 10 minutos, por favor. Es un honor especial para mí estar aquí para celebrar la Constitución mexicana. Y para esto agradezco en primer lugar a los organizadores de estos 2 días de estudio. ¿No sorprende que... No me sorprende que en el momento de transición de la política el proceso del presupuesto es un crucero fundamental, sobre todo cuando se trata de una transición de un modelo de partido hegemónico, como Sartori decía, lo citamos en la mañana, hacia un sistema efectivo de pluralismo político. Sin anticipar nada de las conclusiones, el debate, el derecho del presupuesto mexicano actualmente presenta una serie de características que son claramente de transición, como me parece que de transición también sea la misma forma de gobierno, como nos recuerda el profesor Tarque, como nos enseña el profesor Valadez. El estudio de la temática salió de hace apenas 20 años de un letargo muy doloroso, como escribió la doctrina, consecuencia de una alternancia política, de una ausencia de doctrina política que requería la aprobación del Parlamento presentado por el gobierno. Por otra parte, en el contexto de una magra disciplina constitucional sobre este punto. Se comprende bien, por lo tanto, cómo en tal contexto se había podido arraigar tanto la idea de la aprobación del presupuesto parlamentario como un acto de naturaleza meramente administrativa, por lo tanto un acto extraño al circuito legislativo. El inicio de la estación de la alternancia política señala la salida de la zona de la sombra del derecho presupuestario y empieza así su proceso gradual de emancipación que quizás hoy tiene una etapa intermedia en donde faltan mucho que aclarar. Mi análisis va a tratar 2 perfiles para intentar hacer una síntesis. El primero es la interacción entre el proceso del presupuesto y el sistema bicameral. El segundo es el análisis de la dialéctica entre gobierno y parlamento, particularmente en la eventualidad de un veto presidencial, y en segundo lugar la hipótesis de una
falta del presupuesto de la Cámara de Diputados. La primera encuesta es la manera en que el budget process se inserta en el sistema bicameral. El tema del derecho del presupuesto, una manera transversal, es la de una posición minoritaria de la Cámara Alta. O sea, esto se explica fácilmente cuando tiene una composición integralmente o de derivación gubernamental, pienso en Reino Unido, en Canadá, por ejemplo, pero también es una posición minoritaria que resiste también en otras experiencias donde no está la norma gubernamental, sino que esto se explica en la razón del diverso principio de legitimación de la Cámara Baja, que es representativa de la nación, y la Cámara Alta representa a los gobiernos territoriales. Así en Estados Unidos, en Francia, en España o en Alemania, así es. Bajo este perfil, el caso mexicano representa un poco una excepción a la regla, es casi un caso único, porque a pesar de que ambas cámaras sean elegidas con sufragio universal, el artículo 74 atribuye a la sola Cámara de Diputados el poder de discutir y aprobar el presupuesto público. Se trata de naturaleza histórica, no tengo tiempo para reconstruirlo, pero es un reto histórico que hace que esta previsión en el contexto pierde realidad, pierde el sentido que se le atribuye en el momento en que fue concebido. La exclusión del gobierno mexicano resulta de entender bajo otro perfil que aclaro. En una comparación, la posición de minoría de la Cámara Alta recurre siempre con cierta gradualidad a los regímenes políticos de tipo parlamentario, en donde hay una relación de confianza. Esto porque en los regímenes parlamentarios bicamerales la confianza se hace solamente con la Cámara Baja. Y si es cierto que el presupuesto representa la transcripción en términos contables de la dirección política, su formación contribuye solamente y sobre todo a las entidades que están interesados. Por lo tanto, el gobierno y la Cámara Baja, que tienen voto de confianza. A diferencia de las cámaras, el Senado está en el mismo plano, y si hay elementos de disparidad, son elementos de estrabismo de procedimiento. También en Estados Unidos y en Argentina así es. En estos sistemas, por una parte, la falta de un vínculo entre gobierno y Cámara Baja hace fuera una posición privilegiada de esto respecto a la otra Cámara. Por otra parte, la posición de mayor fuerza del gobierno, que no puede estar constreñida a una dimisión, exige un refuerzo de la decisión parlamentaria en decisiones financieras. No solamente el modelo mexicano prevé una exclusión del Senado que parece no tener ninguna justificación razonable, además da la opción del derecho representativo, como le dijo el profesor Valadez y yo mismo, y le falta el refuerzo del contrapeso parlamentar para la autoridad del gobierno. El segundo aspecto de la encuesta tiene que ver más directamente la forma de las relaciones de fuerza entre gobierno y parlamento. Se trata de un tema de encuesta complejo que requeriría de diferentes índices para la relación escrita de un análisis más completo. Por lo tanto, solamente me paro sobre dos factores. El primer factor, el poder de veto del presidente en el presupuesto aprobado por la Cámara, adquiere cierto peso en el contexto de un gobierno presidencial, porque en los sistemas en donde falta una alineación política entre el gobierno y el parlamento, que está garantizado en los sistemas parlamentarios por la relación de confianza, hay en efecto la necesidad de un poder presidencial que impida iniciativas excéntricas respecto a la dirección política administrativa, y que al menos se trate de un veto solamente suspensivo y que institucionalice este elemento. En Estados Unidos nadie pone en duda el recurso presidencial al veto, más bien en el desorden del proceso de presupuesto constituye un arma fundamental para eliminar estos obstruccionismos. El mexicano representa un caso que merece particular atención.
En un sistema privado de pluralismo político no tiene sentido, evidentemente, hablar de veto al presupuesto público, porque la alineación pública entre gobierno y Cámara que no tiene confianza es creado por alternativas políticas artificialmente. El problema en México se propuso después de 1997, en 2004, cuando el conflicto se formalizó en un recurso presentado por el gobierno federal frente a la Suprema Corte en cuanto a una resolución en donde la Cámara rechazaba la propuesta del presidente aprobada por los diputados en la forma prevista para el veto legislativo. La Corte se pronuncia respecto en mayo de 2005 con una decisión a favor del gobierno sobre las opiniones prevalecientes de la doctrina en la materia. Estas opiniones se basaban simplemente sobre la realidad de la norma del veto presidencial que habla de procedimientos bicamerales. Esta sería aplicable, sintetizo brutalmente, también a los procesos monocamerales. Y en un pasaje sorprendente, la Corte llega a afirmar que la necesidad de un veto presupuestal sería justificado, por otra parte, por el principio de la inmodificabilidad de la ley del presupuesto. Si es lícito, la argumentación de la Corte parece en realidad muy confusa, no tanto por la referencia a esta inmodificabilidad, que es un poco inédito en la reflexión jurídica y que aunque existe vale solamente para los compromisos asumidos por una ley precedente, más bien porque sin la aplicación del poder de veto para el presupuesto, también el presupuesto auspicia la calificación del balance como acto meramente administrativo. Esta calificación regresa con prepotencia cuando no acepta su inmodificabilidad. Por lo tanto, hay una especie de cortocircuito en la argumentación ofrecida por la Corte Suprema. Un segundo aspecto de la disciplina del presupuesto público mexicano resiente el contexto de ausencia de pluralismo político en donde fue concebida. En la regulación de contabilidad pública falta una cláusula de salvedad para el caso en que la Cámara de Diputados no apruebe el presupuesto dentro del inicio del nuevo ejercicio financiero. Claro, se podría deducir una forma de ejercicio provisional para los compromisos ya fijados por ley, pero para el resto, la Cámara está libre de examinar, discutir y modificar, verbo que se introdujo en 2008 solamente en la Constitución, y también no aprobar la ley del presupuesto. El artículo 126, que es una de las pocas normas que permanecen en la forma de 1917, establece que no podrá hacerse ningún pago que no esté comprendido en el presupuesto. Es cierto que la disciplina constitucional actual prevé términos para la aprobación parlamentaria, pero se trata de términos meramente de orden y si esos términos no se respetan en la Constitución, entonces se calla. Ahora, la mayor parte de los regímenes parlamentarios con prevalencia del Parlamento prevé una forma de ejercicio provisional dispuesto con ley por el mismo Parlamento. Así en Italia, en España, así se hace. Por ejemplo, no se prevén, sin embargo, ejercicios provisionales dispuestos por la ley en regímenes parlamentarios con prevalencia del gobierno. Pienso en Reino Unido, en Canadá o también Francia, en donde el gobierno puede inclusive imponer in extrema ratio un propio orden del presupuesto. En el presupuesto provisional decidido por el gobierno en forma de presidencialismo. En Argentina, en Estados Unidos, así sucede, que representa el caso más interesante. Entre otras cosas, también Argentina y Estados Unidos en realidad constituyen hipótesis que tienen vías de salida. También la misma disciplina de Estados Unidos, que es la más rígida en este punto de vista, en realidad conoce una forma de ejercicio provisional que es la adopción de
Continuous Resolution, que es la parte del Congreso. En el sistema americano, en Argentina, la estancación decisional es más plausible de lo que no existe en México, a causa de la naturaleza bicameral del presupuesto de Estados Unidos y de Argentina. El típico monocameralismo mexicano reduce este elemento, pero nada puede excluir frente al gobierno diviso la hipótesis de un obstruccionismo de la Cámara de Diputados respecto a la política del gobierno. Más que el caso de Estados Unidos y de Argentina, bajo este perfil, México se comporta como el Reino Unido y Canadá, donde el presupuesto aprobado con una sola Cámara y también con el riesgo de un estancamiento para el Parlamento, no se prevé un ejercicio provisional. Pero es evidente que hay una diferencia entre Reino Unido y Canadá y México, porque en las primeras dos hipótesis el riesgo de rechazo parlamentario está desanimado por la alineación política a causa del efecto de confianza. No así en México, en donde esta alineación natural falta o por lo menos no está descontado. Llegando a una conclusión, podemos decir que estamos frente a un recorrido evolutivo todavía que no llega a la etapa de maduración plena. El atipo monocameralismo debilita el papel del Parlamento y corre el riesgo de desequilibrar el balance a favor del gobierno. Límites a la enmienda constituyen una comprensión del Parlamento si fuera una adhesión plena a la tesis de la inmodificabilidad de la cual habla la Suprema Corte de Justicia. Sin contar que con la decisión de 2005 no es posible poner en discusión más el poder de veto presidencial. A esto se agrega la laguna en materia de funding gap que obliga al país a una situación de caos sin recetas normativas que se resolvería después en un brazo de hierro a favor del gobierno. O sea, un complejo de luces y sombras, que es muchas luces para el gobierno y mucha sombra para el Parlamento, que sería tolerable en un régimen parlamentario, porque en régimen parlamentario el ejercicio arbitrario del poder de gobierno lo expone a una responsabilidad política institucionalizada que el sistema presidencial mexicano falta. Se trata, como decía, de una fase de transición del derecho del presupuesto mexicano y quizás, y concluyo, un momento de quiebra en este recorrido sería si se aclarara la naturaleza de la ley del presupuesto. Una vez asumida la legislación y no solamente administrativa del Parlamento, la ley de presupuesto sería reconducida al procedimiento bicameral. 2. Se aclararía su enmendabilidad común a todos los contabilidad pública, y 3. Permanecería parada la oposición de un veto presidencial a la decisión parlamentaria, que no es difícil posicionar sin un sistema reequilibrado de checking balances. El Parlamento, que tiene en sus manos decisión de presupuesto como cualquier otra opción legislativa, y un presidente que está libre de oponer un veto según las formas ordinarias, será la opción de cómo normar la hipótesis de funding gap para definir el equilibrio definitivo de la forma de gobierno en el campo del presupuesto público. Y será interesante notar si este nuevo pensamiento del derecho de presupuesto conformará o no la parlamentarización del gobierno presidencial, sobre el cual habló mucho el profesor Tarqui. Gracias. A usted, profesor, creo que ha hecho un extraordinario honor a su apellido, puesto la inteligencia al servicio de un tema tan árido como este. Muchas gracias. Cecilia. Bueno, pues muchas gracias. Ha llegado el momento, parecía que no llegaba, pero llegó. Quiero primero que nada, pues, hacer dos agradecimientos muy sentidos. El primero, pues, al doctor Diego Valadez y a quienes han coordinado este encuentro entre colegas italianos y mexicanos. Y el segundo, merecidísimo, a todos ustedes por estar todavía a estas horas aquí. No saben lo que se los aprecio y lo que se los reconozco. Desde ahora tienen una amiga aquí en México, porque me parece que ya entradas estas horas ya deberían de estar descansando, además de que la jornada ha sido muy larga.
Sabía que tendría más o menos un escenario de esta naturaleza y por eso voy a tocar simplemente temas muy puntuales. Además, me ha sorprendido mucho que el profesor Luigi pues haya entrado de lleno al tema del presupuesto en el caso mexicano. Quizá para mí me hubiera sido más fácil explicarles la función presupuestaria en el Parlamento italiano, que es mucho más previsible y regulada que la nuestra, que es tan distorsionada. Pero bueno, en todo caso, voy a hacer un análisis muy general y voy sobre todo a plantear las problemáticas que veo de frente a pues ya no es un proceso de transición, sino más bien ya es un atoramiento o un descuido realmente del ajuste de estas funciones o de esta función o de estas competencias del Congreso en materia presupuestaria. A mí me gusta, cuando hablo del presupuesto, no olvidar cuáles son sus orígenes. Y creo que de ahí derivan muchas de las cuestiones que hoy se nos olvidan. La función presupuestaria es una función que fragua el tránsito entre las monarquías absolutas y las monarquías parlamentarias. De ahí surge justamente con una posición ineludible de ser una función de límite. Es decir, establece un límite a los monarcas para que no puedan presentar cualquier tipo de imposición a sus súbditos sin la autorización de las asambleas estamentales. Por supuesto, el transcurso en el Estado liberal y en el Estado democrático, estos principios van mutando y llegan fundamentalmente a un concepto importantísimo: el consentimiento de la autoimposición por los ciudadanos. Nosotros consentimos la autoimposición, pero el Estado no debe de olvidar que esa autoimposición implica que los ciudadanos conozcamos su justificación y, por supuesto, el destino de los recursos. Ese es un tema que en países como el mío, como el nuestro, como en el que estamos, en muchas ocasiones se nos olvida. ¿Cuál es el marco fundamental del presupuesto en México? Por supuesto, nuestra Constitución, que lo regula en el artículo 74, especialmente la fracción cuarta, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, por supuesto, la Ley Federal de Deuda Pública, que casi siempre se olvida cuando se tocan este tipo de temas. ¿Cómo define esa Ley Federal de Responsabilidad de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al presupuesto y a la Ley de Ingresos? De la siguiente manera. Dice: la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año a partir del 1 de enero. Una precisión que quiero hacer: cuando se habla generalmente en los modelos europeos de presupuesto, se incorpora siempre los ingresos y los egresos, por eso se habla de los presupuestos generales del Estado. En el caso de México no. En el caso de México, cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando solamente de egresos, ¿sí? No de ingresos. Nuestro marco normativo, que deriva justamente de la fracción cuarta del 74, está integrado justamente por una ley de ingresos que es aprobada por las dos cámaras, es decir, por el Congreso, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Desde luego también es competencia presupuestaria el presupuesto justamente de la Federación, que el constituyente lo reconoce como una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, así como también la revisión de la cuenta pública. Este dato es importante porque nosotros tenemos no un sistema de excepción, sino un sistema realmente complejo para hablar de presupuesto. El presupuesto solamente es aprobado por la Cámara de Diputados y también la revisión de la cuenta pública. Esto ya se ha dicho, me parece, en el transcurso de estas sesiones, pues deriva propiamente del modelo unicameral al que recurrió el constituyente de 1857 y que después fue reformado en 74-76 cuando se restauró el Senado, y entonces el constituyente se ve en la necesidad de establecer las facultades del Congreso, las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y las facultades exclusivas del Senado. Entonces así se repartieron este tipo de facultades, tocándole a la Cámara de Diputados todas aquellas que tienen que ver con materia tributaria. Por tanto, será Cámara de origen
cuando se apruebe la ley de ingresos y también será Cámara exclusiva cuando se apruebe el presupuesto de egresos. Y también será exclusiva la función que tiene para llevar a cabo la revisión de la cuenta pública anual. Por eso es un sistema un tanto cuanto complejo. Y de ahí también, de este diseño institucional de aprobación tanto de los ingresos como de los egresos, derivan muchas de las problemáticas que tenemos justamente a las que tenemos que hacerle frente. Algunas modificaciones que ha llevado a cabo este artículo, esta fracción cuarta del 74 constitucional, realmente ha sido para nuestros estándares un artículo poco reformado. No ha sido un artículo tan reformado como el 73, como cualquier otro. La reforma a la que ya el profesor también se refería, de 2004, modifica un concepto dentro de la argumentación o dentro de la facultad de la Cámara para darle la facultad de modificar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. Lo cierto es que con anterioridad a 2014 ya la Cámara hacía algunas modificaciones al presupuesto, pero no eran realmente considerables. También, como producto de esa reforma de 2004, se modifican las fechas en las que tiene que presentarse, decimos aquí en México también, el paquete económico que implica la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, para recorrerlo un poco más al mes de septiembre y que alcancen los tiempos para aprobar el presupuesto, porque comúnmente los presupuestos en este país hasta antes de 2004 se terminaban aprobando casi en el brindis del 31 de diciembre del año del que se tratara, ¿no? Ahora se le ha permitido a la Cámara recorrer estas fechas y seguimos aspirando a que antes del día 15 de noviembre, como ha sucedido en este caso, el presupuesto ya esté aprobado. En 2008 se hace otra reforma a este artículo 74 en la que se señala o se autoriza a la Cámara para poder establecer erogaciones plurianuales para proyectos de inversión e infraestructura. Nuestro presupuesto tiene la característica de ser anual. Es un presupuesto que se ejerce del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero ya el constituyente permite a la Cámara de Diputados establecer erogaciones para inversiones de infraestructura que rebasen el periodo de la anualidad del presupuesto. ¿Cuáles son, muy brevemente, porque esto es doctrina conocida, los contenidos de la ley de ingresos? Fundamentalmente en la ley de ingresos lo que fija el Ejecutivo en el caso mexicano pues es su política de ingresos. Esto es, las estimaciones de lo que pretende recaudar. Ya vimos aquí, ya escuchamos a la doctora Palomino cuál es esa política de recaudación, ¿verdad? Se establece en esta ley, pero como ella misma mencionaba, muchas veces esta ley es saltada por todos estos convenios de colaboración fiscal que después se celebran con las entidades. Y el presupuesto de egresos fundamentalmente pues establece la política de gasto del Ejecutivo, la política de gasto de los poderes legislativo y judicial, la política de gasto de los entes autónomos, cada vez más entes autónomos en este país, hoy me parece que son 11 ya los entes autónomos, en fin, y las estimaciones de aquello de lo que va a gastar, como también por supuesto lo que considera será convertido en deuda pública. ¿Cuáles creo que son? No los quise plantear como problemáticas de la función presupuestaria, sino más bien quise verme políticamente correcta y decir cuáles son esos ámbitos de oportunidad para mejorar la aprobación y la fiscalización del presupuesto en México. Primero, me parece que un tema importantísimo, casi ya ineludible, es determinar la naturaleza jurídica del presupuesto de egresos. En esa controversia constitucional a la que se refería el profesor Luigi, justamente en el presupuesto de 2005, el presidente Fox hace observaciones al presupuesto que le presenta a la Cámara de Diputados. Y la Cámara no las atiende y
solicita la publicación del presupuesto. El presidente va en controversia a la Suprema Corte y, les acorto la historia, la Suprema Corte resuelve que el presidente tiene la potestad de veto respecto del presupuesto de egresos. En realidad esta es una tesis o una solución muy controvertida, porque de la simple lectura que uno puede hacer del texto constitucional deriva que el veto solamente procede respecto de aquellas disposiciones que son aprobadas por ambas cámaras. No obstante, la Corte dijo que el presupuesto puede ser vetado. Pero nada más dijo eso, no quiso decir más y pasó por alto una magnífica oportunidad, a mi gusto, para poder distinguir, para poder abordar dos temas que me parecen importantes. El primero, el de la naturaleza jurídica del presupuesto, que nos diga si efectivamente es una ley, aunque solamente se discuta en una de las cámaras, o si se trata simplemente de un acto administrativo. No lo dijo, no lo quiso decir. Y segundo, también haber entrado al conocimiento de hasta qué grado esa facultad que se le amplió a la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto, hasta qué punto o hasta dónde está su límite para poder reformar el presupuesto que el Ejecutivo le envía. Por tanto, creo que el tema de la naturaleza es todavía un fantasma que nos sigue persiguiendo, porque además, ya lo oyeron ustedes aquí con el tema de federalismo fiscal, pues algo tienen que decir también los estados respecto del presupuesto de egresos que se está aprobando, y la Cámara territorial en este país pues todavía sigue siendo el Senado de la República. Otro tema que me parece también muy importante y que ya también lo trataba aquí la doctora Palomino, tiene que ver con las reasignaciones de partidas. Esa es un mal que tenemos nosotros en el presupuesto, hay que llamarlo, yo creo que así, ¿no? Se reasignan partidas de salud, de vivienda, a lo que haga falta para que haya esos 80 y tantos mil millones para promover la figura presidencial o X o Y y Z, sin la autorización del Congreso, sin la autorización de la Cámara de Diputados, cuando menos. Otro tema también importante que no tocó aquí la maestra Palomino, pero que también es cierto, el subejercicio. Muchas de las partidas que se le dan también a los estados, incluso aquellas que van etiquetadas, no se ejercen. Hay un subejercicio en nuestro presupuesto que yo estos temas suelo asociarlos siempre a esa función que a mí me gusta tanto, que es la función de control parlamentario. Quien está fallando justamente en los temas de subejercicio es el Congreso, es la Cámara, porque deja de ejercer ese control parlamentario, ese seguimiento a la erogación del presupuesto que no se está, desde luego, ejerciendo. Y a partir del 2018 debemos de tomar en cuenta que ya la Cámara de Diputados va a tener que aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, como otra facultad exclusiva que el constituyente permanente le atribuyó en su fracción séptima. Por lo tanto, yo creo que el gran reto en función de las competencias presupuestarias del Congreso en México es realmente hacerle frente a todos estos retos que va a tener frente a sí. Ya el Plan Nacional en sí mismo le va a imponer a la Cámara la planeación y la presupuestación justamente de todos estos planes, programas, ramas, subramas, etcétera, etcétera. Yo me quedaría aquí para no cansarlos mucho más. Traía preparada otra lámina justamente. ¿Sí? Le dejamos. Bueno, termino. Porque otro tema muy importante en México es la revisión y el control del gasto público. Por eso hice esa diferenciación de cuando nosotros hablamos en México de presupuesto, es solo presupuesto, ¿sí? Pero también compete a la Cámara de Diputados esta facultad de revisión de la cuenta pública del año anterior, que además lo hace a través de una auditoría superior de la Federación.
¿sí? No tenemos el modelo que se tiene en Europa, que se tiene en Italia, de la Corte de Cuentas. Entonces, son facultades que tiene la Cámara, pero que todavía, desde mi punto de vista, no han encontrado un despliegue suficiente para hacer verdaderamente efectivas esas funciones, no solamente en cuestiones de egreso, sino también de fiscalización del gasto público, cómo se está gastando aquellas partidas que te estoy autorizando. Y ahora sí, con esto termino y les agradezco nuevamente su presencia. Muchas gracias. 8:20 de la noche, presupuestada. Hemos cumplido. A Diego, a Jorge Sánchez, a José María, Pedro Salazar, a Luca Mesetti, al profesor Franco Ferrari, agradecimiento por la extraordinaria calidad de este seminario, por haberlo organizado de tal manera que hemos aprendido muchísimo. Yo vengo a confesarles que ciertamente he tenido una jornada nutricia, provechosa para mí. Quería simplemente decir que en Colombia el presupuesto es una ley, un Estado unitario, presentada exclusivamente por el presidente, el gobierno, preparada por él exclusivamente. No puede ser modificado el proyecto sin la firma del ministro de Hacienda. No se trata sino de un instrumento tecnocrático. El gobierno formula con sus técnicos de planeación, obviamente detrás está la política y después también. Es modelo diferente de los que hemos visto. Un proyecto de ley exclusivamente formulado por el gobierno, que no puede ser tocado sin la firma del ministro de Hacienda y se ejecuta a través de unos instrumentos de coordinación con la planeación nacional. Buenas noches, nos vemos mañana. Gracias por estar hasta aquí.